Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar. Un énfasis antes de... Recuerde, pregunta 6, explique los principios del republicanismo. A estos principios me refiero, por si acaso. Por si acaso dicen de qué estaba hablando. ¿Dónde están estos elementos? Cuando nosotros vimos el tema... A ver, el tema titulado Postulados del Republicanismo. La parte que vimos principios y características, que son los principios como guías filosóficas que estructuran una corriente del pensamiento, ahí directamente estuvimos hablando de los principios del republicanismo. Ahora, si usted no tenía en cuenta, no sé dónde anoté, ahí están, por si acaso. Que ya la otra clase les vi con cara de no sé de qué está hablando, entonces, por si acaso. Verán que les estoy dando estos elementos. Otra cosa, no estoy dictando los cuestionarios, estos temas tienen ustedes. La idea es que usted vaya subrayando, aquí está esta pregunta, aquí está esta otra, y que vaya generando dudas, preguntas, inquietudes sobre todo. Bien. Entonces nosotros habíamos llegado realmente en la anterior clase hasta la pregunta de qué es la burocracia. Definimos qué era la burocracia, cómo la sintetizábamos, cómo definíamos ya para cerrar esta parte primera lo que es la burocracia. ¿Alguien alguna definición que haya puesto? Sí. Es un sistema de instituciones organización de un... A ver, vamos, ayúdenme. ¿Quién estaba diciendo? Ya se me Morales. pierde. Vamos, Emily. Y de ahí vamos a tres. Yo puse es un sistema de instituciones caracterizado por seguir normas y procedimientos para obtener un objetivo. Ah, bueno, vamos, Andrés, ¿qué complementaría lo que dijo la compañera? Es deseable que la burocracia cumpla con los principios de eficiencia, transparencia, agilidad, pertinencia y gratuidad. Ya, muy bien. Eso complementa los dos elementos muy puntuales. Este grupo que permite llegar a objetivos, todo este papeleo, pero que deben cumplir la eficiencia, la gratuidad y demás elementos. No se olvide, por favor. Gracias a los compañeros. Vamos a continuar. Exponga las diferencias entre Estado, nación, gobierno, para lo cual debe definir cada concepto. Les he dado una idea general. ¿Qué es el Estado? Es el armazón institucional que está sobre la nación. Dentro de la consideración propia del Estado, es una instancia de poder que puede fortalecer el concepto de la identidad de los pueblos porque lo reúne y está sobre la propia consideración de la nación. Es todo el armazón en sí mismo. ¿Qué es la nación? Es el colectivo humano que mantiene elementos en común, es decir, de su identidad, de su cosmovisión, de la forma de entender la realidad, su identidad, su cosmovisión. ¿Alguna pregunta sobre estos dos elementos? Ahora, gobierno. ¿Qué es el gobierno? El espacio de poder para organizar la sociedad. Es justamente el espacio donde una autoridad determina, controla las instituciones del Estado. ¿Quién controla el Estado? Es el gobierno. Todo el armazón que conforma el Estado, que está por sobre la nación, todas estas instituciones, todas estas estructuras, está directamente controlado por el gobierno. ¿Y por qué se crea el gobierno? Porque realmente se debe organizar la sociedad para que no haga lo que quiera. Diferencias de Estado-nación. Una nación está dentro de un Estado porque todos pertenecemos a un colectivo humano. Los gobiernos realmente son los que organizan el Estado.
¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Si van existiendo dudas, no se olvide ir preguntando. Vamos con las 5 funciones del Estado y explique de manera resumida quiénes la integran o quiénes las integran. Dependiendo, ¿no?, de la función, vimos que tenemos la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Quién integra la función ejecutiva? ¿Perdón? Dígame, Andrés. El gobierno que ha sido electo por el pueblo. Sí, pero ¿quiénes específicamente? Ya siendo muy puntuales. Gobierno electo por el pueblo, pero ¿quiénes conforman la función ejecutiva? Presidentes y vicepresidentes. Presidente, vicepresidente. ¿Quién más? Los ministros. Ministros. Muy bien. ¿Qué otros organismos conforman la función ejecutiva? No se olvide las secretarías de Estado. En general son esas las más importantes, ¿sí? Presidente, vicepresidente. ¿Quién elige al presidente? El voto popular. Y al presidente y al vicepresidente son electos por voto popular. ¿Quién elige a los ministros y a los secretarios? El presidente. El presidente de la República. Se llama el gabinete. ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado. El presidente ya eligió su gabinete. ¿Qué significa? Que eligió a sus ministros. Los ministros, ¿por qué se dividen? Por cuestiones muy específicas. Ministerio de Educación, de Salud, de Ambiente, de Deporte, dependiendo directamente de la necesidad específica, que el presidente no puede estar en todo. Necesita de un gabinete, de un grupo de personas que le apoyen en este proceso. Muy bien. Función legislativa. ¿Quién la conforma o quiénes la conforman? Los asambleístas. Los asambleístas, pongámoslo de manera general. La Asamblea Nacional y obviamente dentro de la Asamblea Nacional los asambleístas. Para que quede de manera resumida. ¿Cómo son electos? Electos por voto popular, y aquí es importante ir delimitando un poco esta consideración. Los asambleístas son electos por voto popular dependiendo si son nacionales, provinciales, por los migrantes. No se olvide eso. Entonces, hay asambleístas nacionales, provinciales y por los migrantes. O del extranjero, como quiera llamarlo. Estos asambleístas son los que determinan las leyes, las normas, los que aprueban. ¿Sí? Vamos con la siguiente función. Judicial. ¿Quién la conforma? ¿Quién conforma la función judicial? Aquí teníamos un esquema largo que nosotros fuimos puntualizando. Vamos a tomar en cuenta lo más importante. Consejo de la Judicatura. Dentro de la función judicial, que es una de las instancias más importantes. Corte Nacional de Justicia. Cortes provinciales de justicia. Y obviamente los tribunales y los juzgados. Y la Fiscalía General del Estado. Vimos que hay elementos complementarios como el sistema de justicia indígena, los jueces de paz, la defensoría pública, los organismos auxiliares, las cortes provinciales. Todos estos elementos conforman la función judicial. Nosotros hicimos un cuadro, un mapa conceptual
para ir puntualizando esta consideración. Bien, hasta ahí. ¿Quiénes nombran a los jueces de la República? ¿Por medio de qué? ¿Perdón? Concurso público. Por medio del concurso público. Eso no se olviden. Estos dos, electo, voto popular, concurso público. Eso no se olviden. Bien, vamos con la función electoral. La función electoral estaba conformada por dos instancias. ¿Cuáles son estas? Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Ya, muy bien. El TSE y el CNE. Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Los integrantes de la función electoral son electos ¿por quién? ¿Quién elige? ¿Quién les elegía? Mediante un concurso de méritos de oposición. ¿Un concurso de méritos de oposición? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Concurso? ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿Quién elegía? ¿Quién determinaba? ¿Ya? Concurso. Entonces estamos en lo correcto. No duden. Concurso de méritos de oposición. Pero quien guía este concurso es el Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, directamente, ¿quién nombra a la función electoral? Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Hecho? ¿Hay alguna duda, inquietud? Entonces, a la función electoral la nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos determinan realmente el concurso, pero este concurso está bajo los parámetros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Alguna pregunta, dudas, inquietudes? ¿Más claro ahí? Ya, función de transparencia y control social. ¿Quiénes son los que integran la función de transparencia y control social? Por personas provenientes de la sociedad civil. Ya, provenientes de la sociedad civil, son electos a través de la sociedad civil en general. ¿Y quiénes conforman realmente esta función del Estado? Vamos viendo. Primero, la función de transparencia y control social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la entidad más importante de la función. También está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y obviamente sus diferentes dependencias. Hablamos de las superintendencias. Superintendencias. Estas son las dependencias de la Contraloría General del Estado. Esos son los 4 elementos que conforman directamente la función de transparencia y control social. De cada uno de estos elementos se saca un presidente y va el coordinador general de toda la función de transparencia y control social. ¿Cuál es el organismo más importante? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se llega a través de estos concursos públicos por medio de personas
que no están ligadas a ningún partido político ni nada por el estilo. Son personas de la sociedad en general. Así llegan, sobre todo, al control de transparencia y control social. Y las demás, las contralorías y demás, son a través de cargos públicos generados por los concursos. Este de aquí, entonces, determina quiénes van a pertenecer al CNE y al TCE. Por eso esta función, el quinto poder del Estado, es una de las funciones o la funciones más importantes. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Esta pregunta está ya realmente complementada aquí. Simplemente no se olvide nombrar la visión del ministerio, que es lo más importante. Explique qué hace la función legislativa. ¿Qué hace la función legislativa? Ya lo dije de forma rápida, pero recordemos, ¿qué hace la función legislativa? Formular, modificar o disolver el conjunto de leyes. Ya, muy bien. Formular, modificar o disolver el conjunto de leyes, normas generales de un país. Esa es la función principal. Y también la de fiscalizar las otras funciones del Estado. Realmente saber cómo se está dando el proceso en general de las demás funciones del Estado. Pero la principal es formular, modificar o disolver las leyes. La Asamblea es uno de los elementos más importantes a nivel de la conformación del Estado. Explique qué es el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. ¿Qué era el Consejo de la Judicatura? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? Vamos con este. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? El Consejo de Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Ya, muy bien. Digámoslo así, es la instancia que permite que las políticas se mantengan en materia de justicia y se puedan realmente dar. Todas las políticas se vayan mejorando y se vaya guiando todas las funciones internas conforme realmente a lo que es la justicia. ¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? Corte Nacional de Justicia. ¿Qué era la Corte? O las funciones. Vamos con las funciones. Ok. La Corte Nacional de Justicia. Es el máximo organismo de administración de justicia en el Ecuador, en la Corte Nacional de Justicia. Su misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución. Ya. Ahora, en la definición, no se olvide, las dos partes ponemos administración. Una administración de la justicia, la otra la administración de la función judicial en sí misma. No se olvide. El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. Este máximo organismo de administración de justicia propiamente lo que quiere es resolver los casos que van por casación, que es la instancia final de la justicia que ya compete directamente a los jueces. Organiza todo este proceso la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura, en cambio, define, ejecuta políticas que mejoren el sistema judicial. No se olvide, Corte Nacional de Justicia conoce los recursos y propiamente va guiando, administrando las demás cortes. El Consejo de la Judicatura define y ejecuta políticas que mejoren el sistema judicial. Administra toda la función y la Corte Nacional administra directamente la justicia. Porque dos veces escuché administración, entonces hay que puntualizar a qué es lo que administra. Está bien, pero hay que puntualizar, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?
Vamos con las últimas preguntas. Explique quiénes conforman la función electoral y cuál es su función. Ya explicamos quiénes conforman. Es el CNE y el TCE. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué debe hacer? Aquí no se olvide. CNE y TCE. Pero lo que usted va a poner aquí es, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Vamos, Natalia. Vigilancia de los procesos electorales. Vigilancia de los procesos electorales. Ya, no solo la vigilancia, sino la organización, la dirección y la garantía. ¿En qué ámbito? De la transparencia del proceso electoral. No se olvide esa palabra, transparencia. Que todos los procesos sean correctos. Que no se vuelva a caer el sistema y de repente está ganando un candidato y aparezca otro. Aunque eso sucedió con transparencia, sin transparencia, pero esa es la idea, ¿sí? Y el TCE. ¿Qué hace el TCE? Sancionar a partir por el incumplimiento de las normas y controlar el gasto electoral y las propagandas. Ya, muy bien, sanciona. Por lo tanto, lo vamos a poner de una forma más sencilla. Es la instancia de administración de justicia en materia electoral. Por eso sanciona, verifica, observa a los partidos políticos, al proceso electoral en sí mismo. Es el ámbito de administración de justicia. Administra justicia en materia electoral. Muy bien, tenemos los dos elementos. Explique qué es la función de transparencia y control social en general. ¿Qué es? Ya sabemos quiénes la integran. Ahora, ¿qué es esta función? ¿Qué es? Es la pregunta, ¿sí? No vaya a decir es la misma pregunta. ¿Qué es esta función? ¿Qué hace? Promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y privado para que presten servicios de interés público con responsabilidad, transparencia, eficiencia y equidad. Ya, perfecto. De forma sencilla, ¿no es cierto? El control de las entidades y organismos del sector público. Por eso está ahí la Contraloría, todas las superintendencias, porque van controlando. Por ejemplo, una de las superintendencias muy relevantes, la superintendencia de compañías, porque esta superintendencia vigila, controla qué compañías realmente existen y cuáles no. Usted si va a comprar algo y ve la empresa, debe aparecer en la superintendencia de compañías. Si no aparece en la superintendencia de compañías, significa que esa empresa no existe. Todas las empresas a nivel nacional deben registrarse. Y la función de transparencia y control social en el ámbito de las superintendencias y la Contraloría General del Estado debe controlar que estos elementos se den, por poner un ejemplo. Y finalmente, ¿cómo se puede despersonalizar el poder? Que es lo último que nosotros vimos. ¿Cómo podemos despersonalizar el poder? Con la alternabilidad. A través de la alternabilidad puede ser una forma a través de la alternabilidad. ¿Y qué era la alternabilidad? ¿Qué era la alternabilidad? El compañero nos dice, podemos despersonalizar a través de la alternabilidad. A ver, Que haya cambios en las funciones, que se vaya renovando y no solo que se queden. Que haya cambios, que se vaya renovando, que no sea una sola persona. Muy bien. ¿Cómo más podemos despersonalizar? Primera parte, podemos despersonalizar el poder a través de la alternabilidad, que significa generar cambios y que una sola persona no se quede en el poder. ¿Cómo más podemos despersonalizar el poder?
Les doy un punto en la perspectiva. ¿Cómo podemos despersonalizar el poder? También podemos despersonalizar el poder cuando nosotros, el momento que se dan las elecciones, no elegimos a una persona, sino elegimos un proyecto político. Entonces, yo no es que elegí a Lazo, yo no es que elegí a Ausa, Correa, qué sé yo, sino elegí un proyecto político. ¿Y qué debemos nosotros visibilizar para el cambio en democracia? Que lo que se genera en democracia no son personas, no son grupos políticos, no son partidos, son propuestas, propuestas de cambio, propuestas de mejora, propuestas en este sentido. Así podemos despersonalizar el poder, en estos dos sentidos, a través de la participación en el cambio y que propiamente el cambio no sea un cambio de persona, que simplemente se cambió de camiseta y se puso otra y está en otro equipo, sino principalmente guiado hacia los procesos, hacia la toma de decisiones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre el cuestionario? Vaya completando sus demás cuestionarios. Si tienen dudas puntuales, me avisan. Si no, lo demás es sencillo y todo lo demás va apareciendo en base a esta consideración. Bien, con eso vamos cerrando. Nos vamos a detener más.